Vamos a tener una palabra de oración en este instante y vamos a iniciar nuestra predicación en Génesis capítulo 49. Se van preparando en Génesis capítulo 49 y el título de este tema es la despedida y muerte de Jacob. Despedida y muerte de Jacob. Vamos a orar, hermanos. Queremos agradecerte, buen Padre Celestial, la bendición, nuestro Dios, de poder buscar tu rostro, de encontrarnos contigo. Gracias porque tus manos están extendidas para nosotros. Gracias porque tu fortaleza, Padre, que viene de lo alto, nos nutre y nos anima a seguir adelante, creciendo en fe y en la vida espiritual. Ahora me encomiendo bajo tu soberana gracia, te suplico que tú des un oído atento, un corazón sensible, para que tu palabra santa, la Biblia, nos hable, nuestro buen Dios. Bendecimos, glorificamos y exaltamos tu santísimo nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, el título, despedida y muerte de Jacob. Vamos a Génesis capítulo 49 y he dividido en tres partes esta porción bíblica. Génesis capítulo 49, versículos 1 y 2. En primer lugar, es el llamado de Jacob para bendecir a sus hijos. Vuelvo a repetir, versículos 1 y 2, el llamado de Jacob para bendecir a sus hijos. Desde los versículos 3 hasta el versículo 28 es la bendición de Jacob a sus hijos. Desde el versículo 3 hasta el versículo 28 es la bendición de Jacob a sus hijos. Y los últimos versículos, desde el 29 hasta el 33, últimas palabras y muerte de Jacob. De los versículos 29 al 33, últimas palabras y muerte de Jacob. Entonces, versículos 1 y 2, llamado de Jacob para bendecir a sus hijos. Dice la Biblia en los versículos 1 y 2, tal vez no voy a leer, hermanos, todos los versículos, porque el capítulo son 33 versículos, pero algunos matices sí los voy a ir enfocando para que ustedes me sigan ahí en donde se encuentran con sus vistas. Versículo 1 del capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Ahora era el tiempo en el cual Jacob tenía que reunir ya a sus hijos para que les dijera las últimas palabras, dado que Jacob ya comenzaba a despedirse de ellos. Jacob tal vez presentía que no le quedaban muchos días ya de vida, y él llama a cada uno de sus hijos. Si nosotros contamos un tanto la vida tan agitada que había tenido Jacob, fue una bendición poder en este tiempo reunir a sus hijos para poder hablar en lo particular con cada uno de ellos, porque más adelante, en los versículos 23 hasta el 28, nosotros notamos cómo a cada uno de sus hijos Jacob dedica sus palabras. Ahora, si usted tuviera, disculpen, frente a sus hijos, si usted juntara a sus hijos, ¿y qué les diría usted? ¿Cuáles serían las últimas palabras? ¿Los reuniría en la mañana? ¿Los reuniría en la tarde? ¿Los reuniría por la noche? ¿Les haría una comida? ¿Qué haría usted? Porque en este caso Jacob manda llamar a sus 12 hijos para hablar literalmente con ellos. La situación, recuerden, de Jacob ya no era la misma de cuando había estado en Canaán, que había hambre. La situación de Jacob ahora en Gosén había cambiado literalmente. Él era abundante a través de su ganado, a través de sus ovejas. Él era abundante a través de las conexiones y negocios que él tenía, y en una palabra le había ido bien a Jacob. Ahora, pero los años habían llegado para el patriarca. Los años comenzaban a golpear la vida del patriarca, y en este instante, versículos 1 y 2, él junta a sus hijos para poder platicar con ellos. Ahora, esta es el versículo 1 y 2, es la primera división, es muy sencilla. Jacob llama
a sus hijos para bendecirlos. Ahora, de los versículos 3 hasta el 28, Jacob entrega una bendición a cada uno de sus hijos. Y, por ejemplo, en el versículo 3 menciona a Rubén, en el versículo 5 menciona a Simeón y Leví, en el versículo 8 menciona a Judá, en el versículo 13 menciona a Zabulón, en el versículo 14 menciona a Isaacar, en el versículo 16 menciona a Dan, en el versículo 18, 19 menciona a Gad, en el versículo 20 menciona a Aser, en el versículo 21 menciona a Neftalí, en el versículo 22 menciona a José y en el versículo 37 menciona a Benjamín. Es muy interesante, entonces el Padre los llama y ahora el Padre va a declarar a cada uno de sus hijos el perfil que el Padre ve en cada uno de sus hijos. Los que tenemos 2, 3, 4 hijos o más, conocemos cada una de las debilidades de nuestros hijos y también conocemos las virtudes de nuestros hijos. No podemos cerrar nosotros los ojos a las debilidades de nuestros hijos y por eso somos padres, para estar con ellos, para ayudarlos en los momentos difíciles de sus vidas y también estamos con ellos para celebrar los triunfos que nuestros hijos tienen, porque es una bendición, para eso Dios nos hizo padre. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, tanto de encaminarlos, también como con la grandísima y bendita oportunidad de elogiarlos, abrazarlos y celebrar con ellos cuando tienen grandes triunfos. Ahora, a mí me gustaría preguntarle, así como Jacob le dice a sus hijos, a cada uno de ellos, ¿cómo es cada uno de ellos? Usted y yo conocemos a nuestros hijos. ¿Y cómo es su hijo o su hija? A mí me gustaría preguntarle. Si usted tuviera una referencia acerca de su hijo, de su hija, ¿cómo describiría usted en general, en una panorámica muy general, a sus hijos? ¿Como buenos? ¿Como malos? ¿Como flojos? ¿Como deshonestos? ¿Como abusivos? ¿Como charlatanes? ¿Como manipuladores? ¿O usted definiría a sus hijos como trabajadores, como honrados, como veraces? Porque es muy interesante, me pregunto yo cuando leía la historia de Jacob y se inserta este capítulo 49 y él comienza a hablar acerca de cada uno de sus hijos, decía yo, es increíble porque para que un hombre pueda hablar la verdad de sus hijos tal cual es, Dios llamó a un hombre y trabajó con un hombre llamado Jacob, que en su momento no tuvo ningún temor de comentar y de decir cómo era cada uno de sus hijos. Por un ejemplo, cuando nosotros nos preguntan de nuestros hijos, ¿cómo está su hijo? Muy bien. Y parece ser inmediatamente que comenzamos a hablar acerca de nuestros hijos como poniendo una barrera, que son excelentes hijos, que son muy obedientes como hijos, que son buenos estudiantes como hijos, que son buenos trabajadores como hijos, que cuando nosotros hablamos son hijos que inmediatamente paran la oreja o ponen el oído y nos escuchan. Entonces, nadie de nosotros quiere enfrentar la triste realidad de que nuestros hijos pudieran ser hijos malos, de que nuestros hijos pudieran ser hijos desobedientes. Jamás nosotros abriríamos, yo creo, en este siglo la boca y decir, mi hijo es un hijo malo, mi hijo es un hijo que no agrada a Dios, mi hijo es un hijo que no es honesto con los demás, ninguno de nosotros. Entonces, pero Jacob sí, Jacob le dice a cada uno de sus hijos las verdades que tenía que decirles para despedirse de ellos. Yo creo, hermanos, que cuando un padre se está despidiendo de sus hijos, lo que esperamos del padre es que el padre les diga, te amo mucho, te quiero mucho, yo ya no te voy a poder ver en tanto tiempo o en tantos días,
o en muchos días, o para siempre yo voy a dejar esta tierra, no te voy a ver ya jamás. Y creo que como padres, el mundo está esperando que nosotros dejemos escritas bonitas palabras para nuestros hijos. Pero sería un peligro dejar bonitas palabras para nuestros hijos si nuestros hijos no están viviendo y haciendo las cosas de una manera correcta. Sería un error para nosotros adular o decir algo bueno de nuestros hijos cuando sabemos muy bien que nuestros hijos tienen su propia historia. Es muy interesante en la Biblia cómo Jacob comienza a desglosar la vida de cada uno de sus hijos. Por ejemplo, de Rubén, dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Dice: impetuoso como las aguas, pero le dice: no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. El haberte metido con una de mis concubinas te descalifica, te saca. Y que un padre le diga así a un hijo cuando se está muriendo. Simeón y Leví, en capítulo 34, si ustedes retroceden conmigo un poquito, vamos a recordar y vamos a hacer historia. Capítulo 34, ahí mismo del Génesis, por favor, el versículo 25. Génesis 34, 25. Dice la Biblia: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor porque se habían circuncidado, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina. Dina había sido tomada por un príncipe, ustedes recordarán, se allegó a ella, abusó de ella, y después él fue a pedirla para casarse con ella. Pero Simeón y Leví quisieron vengarse de él, de su familia, y hicieron una matazón. Voy a leer. Entonces Simeón y Leví, hermanos de Dina, la que había sido ultrajada, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron no solamente al príncipe y al padre, dice, mataron a todo varón. Aquí está Rubén, aquí está Simeón y Leví, que increíble, Jacob los pone juntos, y Jacob no había olvidado la historia de que estos dos hombres habían acabado con muchos varones por vengar la muerte de Dina. Es muy interesante. Ahora, por ejemplo, a Judá, en Judá, Jacob tiene otro concepto y dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. No será quitado el cetro de Judá. Del Señor Jesucristo la Biblia se refiere como el león de la tribu de Judá. Es muy interesante que en cuanto a Judá, Jacob está diciendo, hermanos, déjenme contarle fácilmente 5 textos, les cuento, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 versículos, 12 textos aquí. También de José más adelante voy a mencionar, porque Jacob escribe mucho, menciona varios textos, describe muchos textos acerca de José. Son de los que más hace él referencia. Entonces, de Judá, él viene describiendo. Ya describió entonces anteriormente a Rubén, a Simeón, a Leví, disculpen, y ahora a Judá. De Zabulón, él dice: en puertos de mar habitará, será para puertos de naves. Así lo deja, ¿no? A Zabulón. No le dice, no lo abraza, le dice: hijo, te quiero, yo ya me voy, te voy a extrañar, pórtate bien, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa, compra ganado, vende ganado, administra bien. No le dice nada de eso. Dice: tú serás un puerto de naves y punto. De Isaacar le dice: asno fuerte, a Isaacar, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Cómo ven?
Bueno, continúa Dan también. De Dan dice que juzgará a su pueblo, será como una de las tribus de Israel. Dice, será Dan serpiente junto al camino. No dice, va a ser tierno mi hijo, mi niña, va a ser una delicadeza. No, de Dan dice, será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. De Dan. Fíjense cómo va narrando cada uno, cómo va describiendo a cada uno de sus hijos. De Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Todas las palabras de Gad. Aser, el pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. Como que iba a ser algo agradable. Aser, muchos quisiéramos ser Aser. Ser agradables a los demás, ser substanciosos a los demás, delante de los grandes magistrados. Bueno, ese iba a ser Aser. Neftalí. Neftalí dice, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Ese iba a ser Neftalí. Su forma de hablar de Neftalí iba a ser bonito, iba a ser elegante. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedan 2, José y Benjamín. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, de José es desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Si no mal cuento, son 5 versículos que hablan de José. Y ha descrito Jacob a cada uno de sus hijos, pero con José comienza a cerrar con broche de oro lo que está diciendo acerca de sus hijos. Es muy interesante porque a veces pensamos que con Benjamín va a cerrar en la cúspide, el clímax, ¿verdad? Pero no, de Benjamín dice palabras que son muy fuertes. En cuanto a José, leamos por favor el versículo 22, dice, rama fructífera es José. No es estéril la rama. Es un hombre que produce, es un hombre que da, es un hombre que se multiplica. Dice, rama fructífera no sola, junto a una fuente. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Habla de su hijo José. Ahora, versículo 23 y 24 habla acerca de lo que pudo haber quebrado a José y de lo que pudo haber hecho de José un hombre que no fuera fructífero, sino seco, sino estéril, sino alguien desinteresado. Les leo, hermanos, dice, le causaron amargura, número 1. Eso fue un motivo como para que él no quisiera ya servir ni ser fructífero. Le asaetearon. Número 2, ese es otro motivo para que él dijera, yo no sirvo a Dios, no busco a Dios. Y número 3 dice, le aborrecieron los arqueros. 3 cosas que habían golpeado la vida de José, dice Jacob, y que pudieron haberle causado una tristeza para que José no siguiera en una vida recta, no siguiera en una vida íntegra. Pero dice, hermanos, gracias a Dios por eso, ¿verdad? El versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, Jacob le está diciendo a su hijo José, te está llevando todo. Y nosotros estamos escuchando que José se está llevando literalmente todo. Menciona primero a sus 10 hermanos, quienes causaron tanto pesar en él. Recuerda a Jacob un poco tal vez la historia, porque se le han de haber contado que pasa toda la historia por la cual atraviesa en Egipto. Pero va cerrando con José con broche de oro. Y yo creo que los labios de Jacob se hinchan, hermanos, y se enorgullecen hablar de su hijo Jacob.
Tal vez de alguno de los otros 10 no se enorgullecía tanto, no se sentía tan satisfecho de hablar de él, de ellos o de alguno de ellos. Pero cuando hablaba de José, su corazón se alegraba. Cuando hablaba de José, su rostro se iluminaba. Y si hay algún hijo en esta hora escuchándome, permita a Dios que cuando sus padres hablen de ti, sientan orgullo de ti. Que cuando tus padres hablen de ti, se sientan fortalecidos, el rostro de tu padre y de tu madre se ilumine por ti. No que sea solamente una máscara de que todo está bien, de que eres un buen hijo o una buena hija, sino que se sientan realmente que han sido bendecidos por Dios con tu llegada a esa familia. Y dice el versículo 26, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Se había referido a los demás, y lean en la Biblia cómo se refiere a José. A José. Del Señor Jesús, el Padre Celestial decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y el Señor Jesús decía: el hacer tu voluntad me ha agradado. Así, José, el hacer la voluntad de Dios por medio de una vida intachable, se llevaba ahora estas palabras de su padre que se estaba despidiendo de ellos. Y hermanos, en la familia, cada familia, dicen, cada familia tiene sus secretos, ¿no? Cada familia sabe muy bien cómo es uno, cómo es el otro o cómo es el otro. Y en cada familia hay hijos que hacen llorar el corazón del padre, que cargan el corazón del padre. Y en cada familia hay hijos e hijas que enorgullecen el corazón de sus padres. Permita a Dios que los jóvenes que escuchan este mensaje sean bendición para sus padres, sean orgullo para sus padres, sean motivo de alegría en el rostro de sus padres. Bueno, queda entonces el último, el pequeño Benjamín, y dice: Benjamín es lobo arrebatador. Por los que quieren poner a sus hijos Benjamín, así se refiere Jacob. Este era terrible también. Benjamín es lobo arrebatador. Dice: a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Este era Benjamín. Y la corta un versículo nada más para describir a Benjamín, ¿no? Entonces, era sanguinario Benjamín, era arrebatado Benjamín, era presto para atacar, desjarretar o desgarrar también a la presa, ¿verdad? Y esparcirla. Este era Benjamín. No era entonces, decimos, el más chiquito, el pequeño, Benjamincito. Este se lleva también unas palabras algo extrañas de su padre. Dos aquí, personas que aparecen con halagos, con buena expresión o buenas palabras de Jacob. Uno, Judá, y el otro, José. Y 9 de ellos, Judá 11, Judá 10, disculpen, José 11 y Benjamín 12, 9 de ellos, Jacob se refiere de una manera u otra. Pero de Judá es muy específica, de José es muy específica. Para ser franco, 10 de ellos, contando a Benjamín, tiene sus expresiones de una manera diferente para cada uno de ellos. Muy bien, mis amados hermanos, cuando nosotros nos pregunten entonces qué palabra les gustaría decirle a sus hijos cuando se vayan, yo creo que a nosotros nos gustaría despedirnos
hacia nuestros hijos con las mejores palabras. Jacob no había sido un buen padre del todo, pero Jacob reconocía que José se había mantenido en integridad y eso le llenaba de orgullo. Número 3, de los versículos 29 al 33, Jacob dice sus últimas palabras. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva de Macpela, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces, versículos 29 y 30, Jacob da acerca de cómo se va a tratar el asunto, hermanos amados, de su funeral. El versículo 31 da el motivo por qué quiere que lo lleven allá a la tierra de Macpela. Dice, bueno, ahí enterraron a Abraham, a Sara, a Isaac y a Rebeca, también ahí las enterraron. Entonces, ahí también sepulté yo a Lea, dice Jacob, yo quiero estar con ellos. Háganme el favor que al fallecer prométanme que voy a estar en el campo de la cueva de Macpela. Entonces, manda a llamar a sus hijos, versículos 1 y 2, 3 al 28, le dice a cada uno de sus hijos, algunos dicen una profecía acerca de ellos, bueno, las cosas claras como eran sus hijos, de una manera muy honesta. Y en el versículo 31 él acaba de dar las indicaciones acerca de su muerte, dónde quería que lo enterrara, extrañaba su terruño por las personas que estaban ahí en esa cueva, y Jacob muere. Se acaban los días en esta tierra de Jacob y se acaban el tiempo de un peregrinar, como para usted y para mí. Un día se va a acabar el tiempo de este peregrinar. ¿Qué veo yo en Jacob o qué podemos aprender en Jacob? Bueno, reúne a su familia, eso es bueno. Bueno, habla con sus hijos con la verdad de cómo es cada uno de ellos, eso es bueno. Y número 3, da indicaciones a su familia donde quería él que lo enterraran, eso es bueno. Déjenme decir algo más acerca de Jacob. Jacob decide también en un tiempo de su vida obedecer a Dios, a pesar de los tantos errores que Jacob había cometido. De hecho, me atrevo a decir, de sus hijos, muchos de ellos heredaron esas formas que Jacob tenía. Muchos de ellos heredaron las trampas que veían en el padre que hacía. Ahora, no justifico a los hijos porque tenían un mal ejemplo en Jacob, porque finalmente ellos decidieron hacer el mal. Pero sí se cumple un ciclo de que Jacob hace algo malo y los hijos solamente imitan lo que ven hacer al padre. Tuvieron al mejor maestro. Pero un día Jacob decide obedecer. Un día él decide obedecer a Dios de todos y tantos errores que cometió en su vida en el pasado. Él vio crecer a sus hijos. Él vio nacer a sus nietos. Él vio nacer a sus bisnietos, algunos. Él los vio. Y déjeme decirme algo. Tal vez nos podemos preguntar, ¿puede Dios enmendar una vida como la enmendó en Jacob? Yo creo que sí. Si usted entrega su vida a Jesucristo, Dios puede enmendar su vida a la altura que esté su vida en este instante. Con los errores que usted haya cometido hasta este punto, tal vez su vida han sido muy buenas intenciones,
Pero acérquese a Dios para que Él enmiende su vida totalmente. Y tal vez se preguntará, bueno, ¿Dios puede acercarse a mí? Mire, me divorcié, me separé, enseñé a mis hijos a que bebieran, se drogaran o anduvieran en cosas y en pasos malos. Y fui el ejemplo mal para ellos. Yo creo que ya nada puede arreglarme o componerme, ni nada puede arreglar la situación por la cual yo estoy atravesando. Déjeme decirle, Dios corrigió la vida de Jacob, como Dios corrigió la vida de tantas personas, o ha corregido la vida de tantas personas que se han acercado a Él. Pero usted tiene que dar el paso. Usted tiene que decirle a Dios, yo quiero enmendar mi vida. Yo quiero ahora escuchar tu voz para saber conducirme en este mundo. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, la Biblia dice, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Y Él, si viene a su vida, Él puede hacer un cambio radical en su vida y de bendición para su vida. Entonces yo le voy a invitar a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si no hay nada que le impida, usted puede repetir esta oración conmigo en voz alta o puede repetirla en voz baja. Incline su rostro. Si no hay nada que le impida aceptar al Señor Jesús, dígale usted conmigo en voz alta o en su corazón y en su mente repitiendo esta oración. Diga de la siguiente manera: la oración no le va a salvar, le va a salvar Jesucristo. Por eso dígale sí a Dios. Dios mío, me acerco delante de ti en esta hora y te pido que me perdones. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que te necesito. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús. No vi cuando entraste en mi ser, pero te recibo por fe. Así, con sus rostros inclinados, ya no repita conmigo, déjeme orar para despedir este tiempo. Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por aquellas personas que se han acercado a escuchar tu palabra y por aquellas personas, Dios del cielo, que nos permites transmitirles el mensaje de tu palabra y que han aceptado a Cristo en sus corazones. Permite que crezcan en la fe, que sea tu bendición con cada uno de ellos también. En esta hora, Padre del cielo, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, edificante para cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te honramos por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si el Señor lo permite, hermanos, nos vemos el próximo domingo, cerrando ya el capítulo 50 con la vida de José. Dios les bendiga, hermanos.